el video para poder, no haya problemas con la señal. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ay, gracias, David. Ya. Entonces, súbelo un poquito más y ponlo en el primer cuadro, que es el complejo motor migratorio. No, en el siguiente, que es el gráfico. Ajá. Trata de que entre todo en uno. Ya, perfecto. Entonces, la parte que yo toca hoy día ver justamente es la parte digestiva. Recuerden ustedes que la digestión tiene varias fases y tiene varios protagonistas para que se pueda dar esta parte de la digestión. Uno de las, recuerden ustedes que todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el recto y ano, tiene una componente muscular muy, muy importante, que pasa desde que nosotros comemos algo. Por ejemplo, si ustedes han almorzado ahora, ustedes almuerzan, ustedes mastican, lo que hace es el bolo digestivo pasa por el esófago, pasa por el estómago y después pasa por el intestino, se adquieren los nutrientes y después mediante varios fenómenos de hidratación, de deshidratación, de partición, de hemólisis, de proteólisis o diferentes fenómenos enzimáticos, se eliminan las heces. Entonces todo eso se da cuando comemos o cuando estamos alimentándonos. Pero adicionalmente a eso, se da un fenómeno que es el complejo motor migratorio, que este complejo motor migratorio se da justamente en el momento en el cual nosotros no ingerimos comida. Entonces, eso es importante para que lo tengan muy, muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos ingerimos comida y que justamente es quizás el momento en el cual tenemos más tiempo, porque no estamos comiendo al 100%, ¿no? No es que comemos todos los días, todo el día, todos los días, ¿no? Tenemos, por general, la gran mayoría de nosotros tenemos un tiempo del cual desayunamos, comemos una entrecomida, almorzamos, un lonchecito pequeño y la cena, por general. Entonces, en ese interín entre alimento y alimento, justamente surge este complejo motor migratorio, que es un patrón de actividad motora, justamente que se produce desde el estómago hasta el intestino delgado durante el ayuno. Entonces, ¿para qué sirve este complejo motor migratorio? O sea, ¿para qué nos es útil? Justamente es para propulsar todo lo que ha quedado en el tubo digestivo hacia la parte intestinal baja y así se puede también eliminar, ¿no? Y adicionalmente nos sirve como una defensa contra contra la acumulación de bacterias o barrer las células muertas o barrer todos esos detritus que han quedado justamente de toda la nutrición. Este complejo motor migratorio, como ustedes ven en el gráfico, esto es, por ejemplo, si ustedes tomaran, ustedes ven en el lado izquierdo de su pantalla, ustedes ven dos columnas. Una columna que está la presión en centímetros de agua y otra columna que está en el tiempo. Entonces, ustedes ven la columna que está en centímetros de agua, que son los números, es las presiones que tiene, exacto, las presiones que tiene el, la zona intestinal, sea estómago, intestino, y la zona en la cual cuánta presión tiene en ese momento. Y el tiempo en minutos, que es lo que en ese momento qué está pasando y en qué momento está pasando.
Entonces, el complejo motor migratorio, como ustedes ven en el gráfico, que está a su lado derecho, tiene tres fases. La primera fase, que es una fase de basal, por decir una forma, que se origina desde el que dejamos de comer hasta más o menos los primeros 45 minutos aproximadamente. Esto puede ser entre 40 a 60 minutos. Este es un ritmo eléctrico basal, como dice el cuadro, y es un ritmo de relajamiento. Y si ustedes se dan cuenta, las presiones que oscilan ahí es alrededor de 0, 3 centímetros de agua, 2 centímetros de agua. O sea, es un patrón de relajamiento que es un patrón basal. Es el tono que se forma justamente para que los músculos estén ligeramente contraídos y preparándose justamente para la propulsión. La segunda fase, que son después de esta primera fase, que dura aproximadamente alrededor de entre unos 30 minutos aproximadamente, y que puede oscilar entre 30 minutos a 45 minutos, que es la fase 2, que justamente acá ya hay unas ondas un poco más con mayor presión, que ustedes ven a ver que están alrededor de 15, 12, que podrían llegar hasta 20 centímetros de agua, y que eso nos va a permitir justamente hacer los primeros desplazamientos de estos detritus o de estos contenidos alimentarios que se quedaron rezagados, y nos va a permitir justamente prepararnos para el movimiento en sí del complejo motor migratorio. Y una tercera fase, que es justamente la última, y que es ya casi hay cierto grado de contracción, y estos complejos justamente pueden llegar incluso hasta 60, 70, 50 centímetros de agua, que son presiones bastante relativamente altas, y justamente nos va a permitir esto propulsar todos esos alimentos o esos, eh, todos esos detritos que se han quedado justamente en todo el intestino. Entonces recuerden ustedes que este complejo motor migratorio comienza o se activa con el ayuno. Una vez que está el ayuno, se libera una hormona que se llama mutilina, que justamente va a comenzar justamente con el tono que ustedes ven en la fase 1, va a comenzar a aumentar progresivamente en la fase 2, y en la fase 3 es donde ustedes van a ver justamente la mayor contracción de este músculo. No sé si ustedes alguna vez entre ayuno y entre comida y comida, sobre todo este temporada de ayuno, han sentido como que sus intestinos hacen un ruido, ¿no? Hacen un ruido como que sienten que se está movilizando. Eso justamente es gracias a este complejo motor migratorio. Este complejo motor migratorio les permite a su intestino estar listos y está preparado justamente para poder recibir el siguiente tramo de alimento. No es que el intestino esté flácido en ese momento, y no está listo. El intestino está como alerta, por decir una forma, listo para recibir el siguiente alimento y propulsarlo de una manera diferente, que es lo que ustedes han visto probablemente en la clase, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos complejo motor migratorio, y que recuerden que es algo totalmente involuntario, porque no es que nosotros lo manejamos ni lo controlamos, y justamente funciona, como les mencionaba, como mencioné, como algo parecido como un camión de basura, que es justamente nos elimina los detritus, los alimentos que quedan en el camino, y nos va a permitir justamente este llamado limpieza, ¿no? Y se activa justamente cuando ya toda la digestión se está terminando. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces ese es el complejo motor migratorio, y ustedes lo que van a ver ahí justamente en el gráfico es sus tres fases, que es la idea de ese gráfico. Bien, ahí está ahí alguna pregunta, duda del complejo motor migratorio. Sí, David. Sí, claro, es el que otra vez reingresan, ¿no? A menos que ustedes coman algo, ¿no? Si comen algo, esta parte como que se inhibe y comienza ya la digestión, ¿no? Los fenómenos de digestión. Ujú. Sí, Yadira. Sí, doctor, había leído de que al menos en algunas enfermedades este complejo motor migratorio, al menos creo que en el caso de la diabetes, tenía variaciones o se veía afectado. ¿Esa afectación era específicamente en una de esas tres fases o es más No, general? no, es en general, es en todo. Lo que pasa es que recuerda que en la diabetes existen los fenómenos de glicación. ¿Qué es la glicación? Es cuando em, los carbohidratos se unen justamente a las proteínas. Y recuerden ustedes que justamente los nervios
constan de muchas proteínas. Entonces lo que hace es una neuritis, ¿no? Por la diabetes mismo, o sea, por esta degeneración de las proteínas. Entonces, eso, recuerden ustedes que la parte motora, que si bien es una motora involuntaria, está dominada justamente por estas ramas nerviosas y por los mismos músculos. Entonces, al dañarse esta parte nerviosa, que es la que causa el impulso de los músculos, se genera justamente como una deprivación de este complejo motor migratorio. O sea, por eso se vuelve más lento incluso la digestión y también se vuelve más lento el tono. Entonces, justamente es un problema porque al final lo que puede causar es lo que llaman indigestiones, lo que llaman una digestión muy, muy lenta y que el tono ¿cómo se llama? Del intestino no esté bien desde el inicio, ¿no? Entonces, eso es un problema que con el tiempo se debería ir manejando en el paciente diabético, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sí, sí se da. Ya, entonces, ahora baja porfa al gráfico que dice CMM y concentración plasmática de motilina. Más abajo, más abajo. Ese mismo. Entonces, miren, ustedes acá, eh, ¿se acuerdan que hace un momento les mencionaba que este complejo motor migratorio se da justamente en los periodos de ayuno? Pero este complejo motor migratorio está muy de la mano con la secreción de una hormona que se llama justamente la motilina. La motilina plasmática es la que va a inducir este complejo motor migratorio. Entonces, es quien va a dar el impulso y es quien va a dar el inicio y el mantenimiento de este complejo motor. Entonces, si ustedes ven el gráfico inferior, que están como unas rayitas negras, donde dice antrogástrico, dice, y justamente la distancia del ligamento de Trace, que son 20 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, 300, que son justamente la distancia. Entonces, ustedes van a ver cómo el complejo motor migratorio va avanzando conforme va pasando el tiempo. Este es el intervalo casi entre intervalos de 1 hora a 1 hora, que es más o menos, si ustedes recuerdan, todo el complejo motor migratorio más o menos dura en aproximadamente entre unos 75 a 120 minutos aproximadamente. Entonces, pueden durar desde 1 hora, más de 1 hora, hasta 2 horas progresivamente. Entonces, cada uno de estos montañitas, por decirlo de una forma, negras, es un complejo motor migratorio que se da en diferentes zonas de todo el intestino. Si ustedes ven, comienza en el antro gástrico, que es el gráfico superior en negrito, y va poco a poco eso se va desplazando hasta que llega justamente a la zona más distal del intestino, ¿no? Y si ustedes ven, se va a correlacionar con el gráfico de arriba. El gráfico de arriba es justamente los niveles de motilina que se da justamente en cada ciclo del complejo motor migratorio. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay un complejo motor migratorio, el valor de motilina aumenta con cada complejo y va disminuyendo conforme el complejo va disminuyendo, ¿no? Como recuerdan ustedes que hablamos hace un momento, tiene 3 fases del complejo motor migratorio y los niveles de motilina son proporcionales a cada fase. Obviamente en la fase 3 va a haber más niveles de motilina, en la fase 2 se va a incrementar ligeramente y en la fase 1 son niveles de motilina muy, muy bajitos. Y cuando estamos comiendo, lo que hace justamente el sistema nervioso es inhibe la secreción de motilina. Entonces, el complejo motor migratorio no se da cuando comemos, solo se da en el momento en el cual nosotros estamos en ayuno. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer el tono y poder ir valorando cómo está nuestro intestino? Ahora, sí, Frank. Doctor, una consulta. Justo eso le quería comentar porque había visto que, como usted mencionó acerca del ayuno, también me imagino que la grelina tendría una influencia en todo esto del complejo, porque esta se estimula cuando hay contracciones en el estómago, ¿no? Y no sé si, o sea, no sé si me equivoco, pero supongo que está dentro de la fase 3 contribuyendo a la señalización junto a lo que es la motilina. ¿O en qué fase estaría? Lo que pasa es que tanto la grelina como por decirlo de una forma, su hermana es la leptina, al final van a desempeñar funciones claves, ¿no? En la parte de la inducción al hambre
o a la parte del comportamiento alimentario. Entonces, lo que pasa es que es un conjunto de actividades que se dan simultáneamente, ¿no? La grelina se va a activar justamente para iniciar el hambre. Entonces, probablemente esté justamente en la fase en la cual está disminuyendo en la fase 1, fase 2, fase 3, y en el momento en el cual se despierta el apetito, ahí comienza probablemente a liberarse la grelina, ¿no? Y se puede liberar justamente en el momento en el cual va a comenzar esta fase, ¿no? Ahora, igual, si ustedes ingieren alimentos, esa hormona también se puede justamente liberar, ¿no? Pero va a depender de eso más que nada. O sea, recuerden que es una parte y es un sistema integrado, o sea, todo va de la mano, ¿no? Igual es, como le digo, es un modulador de la ingesta de alimento. ¿Alguna otra pregunta en esta parte? Ahora, lo que vamos a ver a continuación justamente tiene un poquito que ver con eso. Bájala, por favor, hasta donde dice motilina con glicemia. Ahí está, ahí. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver esta relación. Ustedes ven, no sé si llega a ver, hay 3 columnas, en las cuales una columna justamente son los niveles de motilina, otra columna es una infusión de glucosa que se le está dando a nivel del estómago, y una tercera columna es el tiempo, ¿no? Entonces, en la infusión de glucosa que se está dando, y ustedes van a ver que hay ciertos, en el gráfico, lo que se va a dibujar justamente son los niveles de glucosa en los cuales se está dando los valores, ¿no? Si ustedes ven acá, en... A ver, 365. Ya. Entonces, en el gráfico lo que van a ver ustedes son los valores justamente de los valores de motilina. Si ven ustedes el gráfico, la línea azul, que ustedes van a poder visualizar estos niveles. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un pico justamente a nivel en los primeros 4 o 5 segundos, en los cuales se está dando la liberación de motilina. Una vez que ustedes ingieren en los alimentos, la glicema a nivel justamente de la sangre, lo que va a causar va a ser una inhibición de la motilina, justamente por un tema de que se siente que está llegando cierto alimento a nivel intestinal, y eso se sensa justamente a nivel sanguíneo, por un tema de que recuerden ustedes cuando comen, se absorbe justamente la glucosa, se libera la glucosa, las sacaridasas, todas las sacaridasas para poder, las enzimas que pueden liberar justamente o trozar los carbohidratos, y es un marcador justamente que les va a permitir inhibir este complejo motor migratorio, porque en ese momento debería comenzar la digestión, ¿no? Porque justamente va a comenzar todo el ciclo de la alimentación. Ahora, este es un experimento que por general lo hacen con una infusión de glucosa a nivel de la avena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que al final, uno de los tantos receptores que va a haber, porque no solamente es el único, es justamente la glicemia a nivel sanguíneo. Entonces, la glucosa a nivel sanguíneo va a ser un marcador justamente para inhibir este tipo de hormonas, el cual justamente va a hacer que inhibir la motilina, y al inhibir la motilina, lo que va a hacer es lo que va a hacer justamente es inhibir justamente este complejo motor migratorio. Entonces, conforme la infusión de glucosa se mantiene y los niveles de glucosa en sangre empiezan a aumentar, lo que va a hacer es inhibir el complejo motor migratorio, porque teóricamente el paciente o la persona eh, teóricamente está comiendo y hace que justamente la comida libere esta glucosa a nivel sanguíneo. Por eso les decía que es un marcador.
pero ese es un experimento en el cual se ve que la glicemia es un marcador para inhibir el complejo motor migratorio. Recuerden que ustedes en ese momento también se liberan diferentes hormonas, las hormonas tipo insulina, las hormonas contrarreguladoras también para mantener una glicemia adecuada, se liberan también otros tipos de hormonas, factores de crecimiento, entonces todo eso va a ser y van a liberar justamente a nivel digestivo toda esta parte para inhibir esta parte del complejo motor migratorio que solo se da, como les decía, en el ayuno, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Entonces, miren, esto es entre fase 3 y fase 3, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el complejo motor migratorio. Ajá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, entonces, otra vez sube por favor, al gráfico que dice la relajación receptiva. Ese. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes van a ver un gráfico en el cual, en una tabla donde hay 3 columnas. Una primera columna en el cual se ve la presión, que es azul, que está mostrando su compañero, que es el control, que es una presión, que es donde se ve una presión constante en el tiempo. Van a ver una otra columna que es la línea naranja, que es la paciente con vagotomía. ¿Qué es la vagotomía? Es cuando, recuerden ustedes que el décimo par de los pares craneales, que es el vago, inerva prácticamente todo el intestino y es el que cumple la función parasimpática. Al cumplir la función parasimpática, lo que nos va a permitir justamente es diferentes formas justamente de mantener el tono muscular, diferentes cosillas que ustedes probablemente ya lo han visto en teoría. Entonces, lo que hace la vagotomía es corta este nervio y inhibe justamente esta liberación de acetilcolina por el vago. Y lo otro es justamente el volumen de su estómago que va adquiriendo conforme ustedes van comiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes comen en el tiempo? Imagínense que están comiendo un rico pollo a la brasa y obviamente conforme van comiendo, el volumen de su estómago se va distendiendo porque necesitan espacio y la comida que están ustedes ocupando junto con los ácidos gástricos, con las sales biliares, con la saliva, justamente hace que tengan cada vez un poco más de volumen hasta que ustedes terminan de comer. Entonces comienzan obviamente de cero y el volumen va aumentando progresivamente, como ustedes ven, hasta llegar casi a 1200, o sea, casi 1,200 litros, exacto. Entonces, más o menos en una persona adulta de 70 kilos, que mide 1,70 m, aprox, que es la fisiología normal y básica que se aplica a la mayoría de personas, ustedes van a ver que en los primeros volúmenes de 200, 400 va a mantener la misma presión, casi 10 centímetros de agua. 600, 800, hasta 800. Hasta 800, que es el volumen que va a mantener igual la misma presión intraluminal. ¿Qué significa eso? Es la presión que está a nivel del estómago. Pero a partir de 800 ya se empieza a disparar la presión. Si ustedes aumentan un poco más a 1000, lo que va a pasar es que va a aumentar a 20 centímetros. Si aumentan ustedes a 1200, va a aumentar casi a 50 centímetros esta presión. Y esta presión es la que va a permitir justamente que pase al siguiente lugar, que es pasar justamente el píloro y pasar al intestino. Si no aumentara esta presión, no podría pasar la siguiente parte de la digestión. Eso es muy importante porque estos fenómenos de vaciamiento gástrico no solo está dominado por el tiempo, sino también está dominado por fenómenos de presión. Aumenta la presión, pero recuerden ustedes que si comen un poquitito, no es que van a aumentar rápidamente la presión. Si ustedes se dan cuenta, su estómago se distiende bastante, bastante para recién comenzar a aumentar la presión. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que se hacen una banda gástrica, por ejemplo, los gorditos, ¿qué hacen? Lo que hacen es reducen el tamaño del estómago. Entonces, probablemente esta presión va a llegar mucho más rápido a aumentar porque su volumen que tiene de estómago va a ser mucho menor. Entonces va a ser rápidamente y va a pasar rápidamente al otro lado, al otro intestino. Entonces eso va a permitir que se digiera menos justamente los alimentos. ¿Para qué pasa una vagotomía? Que es lo que le decía que se cortaba el nervio vago. Entonces, al ver que es la línea naranja, si ustedes se van a darse cuenta, de por sí
con poquita comida, o sea, con poquito volumen, va a comenzar a elevar rápidamente la presión. Y para que tenga este 50, solamente va a requerir casi medio litro, nada más. Y conforme van ustedes aumentando volumen, lo que va a pasar es que va a aumentar cada vez más la presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes tienen una vagotomía, lo que van a hacer es que su capacidad del estómago va a ser mucho más reducida. Y lo que va a pasar es que rápidamente aumentar la presión a nivel estomacal, o sea, a nivel gástrico, y esto va a hacer que rápidamente, al aumentar esta presión, pase a la siguiente parte del intestino, ¿no? Porque va a vencer justamente la presión del píloro, de la válvula pilórica. Y lo otro es que va a comenzar a hincharse su estomaguito. Y eso puede hacer que se cause distensión. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tienen algún problema neurológico, a veces justamente se llenan muy rápido y rápidamente. Y va a ser justamente que pase al otro lado o incluso se distienda. Hay algunas enfermedades algunos medicamentos que inhiben justamente la función del vago y va a ser justamente que se llenen rápido. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay a veces en internet, en el Face, en el Instagram, salen un montón de cosas que son para adelgazar. Hay algunos medicamentos que lo que hacen justamente inhiben la acción del vago. Y la idea justamente es que se llenen rápidamente. Entonces, con la idea de que coman menos farmacológicamente. También hay medicinas que dan justamente hormonas tiroideas que hacen que aumente su metabolismo, que es diferente. Pero hay pastillas, por ejemplo, que inhiben el nervio vago y lo que van a hacer es que se llene más rápido. Y eso va a hacer que coman menos, teóricamente, ¿no? Entonces, pero es basado justamente en estos trabajos con animalitos, ¿no? Que es lo que produce esa parte. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, chévere. Entonces, sube por favor para ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, no, o bájalo. Bájalo para ver el siguiente gráfico. Ahí está. En el siguiente gráfico, lo que van a ver es un gráfico en el cual, recuerden que hay varias formas de alterar justamente el vaciamiento gástrico. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? El vaciamiento gástrico es ya cuando la comida o el líquido o lo que ustedes han ingerido está en el estómago y pasa a la siguiente parte, que es el intestino delgado. Lo primero que hemos visto de esta parte del vaciamiento gástrico es las presiones. Entonces, si ustedes tienen más presión, lo que van a hacer es pasar al siguiente nivel, pues de una forma, ¿no? Entonces, eso se puede alterar justamente por el tono, que es con la vagotomía. Otra forma de modificarlo, justamente, es de acuerdo al tipo de líquido que ustedes ingieran. Ejemplo, tenemos tres soluciones. Una solución hipertónica. Recuerden que la tonicidad está dada justamente por la comparación de las soluciones. El hipertónico quiere decir que es una solución que tiene más tonicidad que el plasma. El hipotónico tiene menos tonicidad que el plasma, y isotónico que es muy parecido al plasma. Entonces, son tres soluciones diferentes. Por ejemplo, si ustedes toman un Gatorade, por ejemplo, es una solución un poco hipertónica porque tiene sales. Entonces va a hacer que tenga un poquito más de tonicidad que el plasma. Si toman agua pura, son soluciones hipotónicas porque casi no tienen sal. Y isotónicas van a ser una solución parecida al plasma, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la solución hipertónica, lo que ustedes van a ver en la solución isotónica primero, que es la línea ploma. En la línea ploma, lo que ustedes van a ver es de que comenzamos en más o menos 100 de la solución, y esto se va digeriendo aproximadamente en 1 hora y media, prácticamente todo, casi un 100%. Pero si ustedes ven la línea naranja, que es una solución
hipotónica, o sea, un poco menor la tonicidad, estos a los 100 minutos más o menos todavía queda el 18%. Pero si ustedes le ponen una solución hipertónica, o sea, rico en sales, lo que va a hacer es que su digestión sea un poco más lenta. Y una tercera parte de esa solución todavía va a estar en el estómago a los 100 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, comen muchos alimentos muy salados, su digestión va a ser más lenta. Ese vaciamiento gástrico va a ser mucho más lento. Entonces ya no solamente se altera por algún fenómeno del vago, sino también se puede alterar por el tipo de solución que ustedes ingieran. Cuando ustedes ingieren agua, prácticamente el paso al siguiente lugar, que es el intestino, es muy, muy rápido. Y si ustedes ingieren agua con mucha sal, va a ser más lento. Entonces, el contenido del líquido que ustedes ingieran va a ser diferente, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Sigue subiendo para ver el siguiente gráfico. Por favor, sí, súbelo, por favor. David, ¿podrás subir el gráfico? David se durmió, no puede ser. Pásenle la voz a David, que se despierte. Ya vamos a terminar, dile. Creo que sí al baño, Doc. Fácil, ¿no? Doctor, si no, yo comparto. Ya. Sí, creo que sí se ha ido al baño. Seguro ahorita vuelve. Esperemos unos minutos que regrese su compañero. David tiene problemas de conexión. Pero ¿puedes compartir, por favor? Ya. Pide que David deje de compartir para que pueda compartir la pantalla. Comparte de frente, creo que no, no te pide más. O sea, dale que sí y va a checar lo que comparte David. O no te deja. Es que me dice lo sentimos. Dice lo sentimos, se ha producido un error mientras compartías la pantalla. Inténtalo de nuevo. Tiene que dejar de compartir para que tú lo hagas. David, Ya volvió. ¿te clonaste? Ya. Súbelo, porfa, al porcentaje de volumen. En ese. Ahí está ese gráfico. Entonces, este gráfico, ya vimos justamente el tipo de solución. Este es otro tipo de solución. Este es un tipo de solución que tiene cierta cantidad de azúcar. Entonces, por ejemplo, hay una solución de azúcar que tiene mucho azúcar, que es 1 kilocaloría por mililitro, una solución que tiene una azúcar intermedia, otra solución que tiene menos azúcar y una solución que no tiene nada de azúcar. Entonces, lo que van a ver acá en los gráficos, que es en el gráfico del costado, que es en la línea azul, en la línea naranja, en la línea ploma, y la línea que no tiene azúcar es la línea amarilla, es cuál se va a vaciar más rápido. O sea, cuál es el vaciamiento gástrico va a ser más rápido. Si ustedes se dan cuenta, en la que no tiene nada de azúcar, el vaciamiento gástrico es sumamente rápido. Prácticamente en el tiempo, más o menos en 100 minutos, prácticamente se vacía casi todo. O sea, casi en hora y media. La siguiente solución que hace el vaciamiento gástrico más rápido es obviamente la que tiene menos azúcar. Y la que tiene más azúcar, que es la línea azul, es casi la que tiene un vaciamiento gástrico mucho más lento. ¿Qué quiere decir? Que comidas copiosas, con mucho contenido de azúcar y con mucho contenido de sal, van a tener un vaciamiento gástrico más lento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes, por ejemplo, comen un dulce o una torta en grandes cantidades, su vaciamiento gástrico va a ser mucho más lento
de lo que si ustedes comieran algún alimento que tenga menos dulce. Entonces, obviamente, si tienen más tiempo el vaciamiento gástrico, se van a sentir más empachados, más saciados, y va a ser un poco más complicado que ustedes coman en las siguientes horas, ¿no? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. Entonces, el vaciamiento gástrico es más lento en aquellas comidas que tienen mucho azúcar. Entonces, tienen que tener en cuenta esa parte. Ahora, sube con el siguiente gráfico. No, no, no. En el que dice pH y vaciamiento gástrico. Es ese. Entonces, acá, por ejemplo, también nos da un gráfico en el cual el vaciamiento gástrico, qué tan diferente es dependiendo del tipo de pH que tenga. Entonces, el pH es más ácido, que es casi por ejemplo, acá le ponen pH 2, que es casi un ácido ácido. Por ejemplo, el vaciamiento es casi nulo. Si es un pH alrededor de 4, el vaciamiento es casi el 50%. Y si es un pH alrededor de 7, que es alcalino, casi el vaciamiento es muy rápido y casi a los 20 minutos. Lo que pasa es que casi está totalmente el contenido de este pH o de este alimento ha pasado a través del estómago, ¿no? Entonces, si ustedes comen mucho ácido, igual, su vaciamiento gástrico va a ser mucho más difícil. Entonces, van a ver que hay varios factores que pueden alterar justamente esta motilidad y este vaciamiento gástrico. Ahora baja hasta el último ejemplo, que es el de vaciamiento gástrico y sexo. Ese mismo. Muy bien. Entonces, acá hay 5 grupos, en los cuales hay un grupo que son los varones, un grupo que está en la premenopausia, un grupo premenopausia con hormonas, un grupo menopáusico con hormonas también, y un grupo postmenopáusico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el grupo de los varones, que es la línea azul, que es la primera, es la que tiene vaciamiento gástrico más rápido. Por eso los hombres, no sé si ustedes han visto, sobre todo cuando son más jóvenes, comen un montón. O sea, pareciera que no tuvieran fondo. Entonces su vaciamiento gástrico solamente por el sexo es mucho más rápido. Y pueden comer más cantidad en menor cantidad de tiempo. En las mujeres jóvenes, que justamente son las mujeres premenopáusicas, si bien es dentro del grupo femenino, es el comer más rápido, igual es casi el tiempo que demora, es casi el doble para poder, exacto, para poder hacer el vaciamiento gástrico. Y es muy parecido justamente en aquellos pacientes que son premenopáusicos que tienen hormonoterapia. Los pacientes, las mujeres con menopausia y con hormonoterapia, que recuerden ustedes, la menopausia es cuando ya cesa justamente la regla y, hay un cambio hormonal importante en las mujeres. Entonces, como las mujeres menopáusicas con terapia de reemplazo de hormonas, igual su vaciamiento gástrico es más lento, pero menos lento que justamente aquellas pacientes que son posmenopáusicas y que no tienen tratamiento hormonal. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Este gráfico lo que quiere decir es que la parte hormonal es sumamente importante y aparentemente el rol de los estrógenos juega un papel sumamente importante en la parte del vaciamiento gástrico, son hormonas sexuales. Al nosotros, los varones, no tener estrógenos ni progesterona libre y circulante, solo tenemos niveles muy bajos, justamente va a hacer que nuestro vaciamiento gástrico sea más rápido. Incluso acá, por ejemplo, faltaría un gráfico en el cual están las gestantes. Recuerden ustedes que las gestantes tienen un golpe prácticamente hormonal en el cual la progesterona es una de las hormonas más altas. ¿Qué pasa con eso? La progesterona es uno de las hormonas que hace que se lentezca más todavía el tránsito intestinal. Entonces, si por ejemplo, sería muy parecido a lo que ustedes ven en la línea de las posmenopáusicas, solitas. Sobre todo las gestantes tienen muchos problemas en la parte de vaciamiento gástrico y de la motilidad intestinal, justamente por esta liberación hormonal, ¿no? Entonces, hemos visto que hay diferentes factores que justamente van a modificar el vaciamiento gástrico. Como ustedes han visto en los gráficos, y ustedes
Yadira les va a pasar justamente el Excel para que lo puedan todos ver y lo puedan ir estudiando. Van a ver que para el vaciamiento gástrico hay diferentes factores. Está el pH de la solución o de la comida, la cantidad de sal que tiene la comida, la cantidad de glucosa que tiene la comida, o la cantidad de azúcar, la cantidad del pH que puede ingerir y la misma sexo puede influir justamente en la comida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si por ejemplo, si ustedes comen mucha comida chatarra, que tiene mucha sal, que tiene una tonicidad muy alta, probablemente, su vaciamiento gástrico va a ser lento y ustedes van a estar dispépticos. ¿Qué quiere decir? Que se van a hinchar, van a tener náuseas, se van a tener muy llenos por un buen momento. Y sin embargo, si ustedes comen comida más saludable, probablemente su alimentación tengan una mejor digestión y un vaciamiento gástrico mucho más rápido que les va a permitir una mejor nutrición. Entonces, ese más o menos es el mensaje. Entonces, en esta práctica, lo que hemos visto son dos grupos importantes. Uno es el vaciamiento gástrico, que ustedes han visto en el gráfico, y el otro es el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es básicamente un fenómeno que se da solo en ayuno. O sea, no tiene nada que ver con la comida, solamente está en ayuno. Y el vaciamiento gástrico es un fenómeno que es cuando nosotros estamos ingiriendo la comida, llega al estómago y en el estómago va a estar un tiempo determinado hasta que cumpla ciertas características que van a permitir su pase a la siguiente parte, que es el intestino delgado. Entonces, y este tiempo en el cual va a estar en el estómago va a estar influenciado por diferentes factores, como hemos dicho. El pH, el sexo, la cantidad de azúcar que tenga, la cantidad de sal que tenga la solución o el alimento, o la cantidad o la tonicidad del alimento, e incluso si tiene alguna carga de liberación de acetilcolina a nivel de los nervios, ¿no? Entonces, todo eso va a ir cambiando dependiendo a los factores que ustedes tengan para influir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, Doc. Ya, entonces chicos, quedaremos ahí. Es una clase, es una práctica corta en realidad porque es mostrar los gráficos más que nada. Y en realidad en la práctica iba a ser algo parecido porque iba a mostrar los gráficos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo podemos discutir en la siguiente clase, no hay ningún problema. Repasito oficial. Ya, en la siguiente clase que debería ser presencial, ahí lo discutimos. Listo, chicos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.